Gracias, Fede. Voy a saludar yo a don Otón Solís, actual representante de Costa Rica en el BESIE y futuro representante de Costa Rica ante la OCDE. Don Otón, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. ¿Qué tal? Buenos días, un privilegio, muchas gracias a sus órdenes y de su audiencia. Muchas gracias, don Otón. Permítame dividir la entrevista, digamos, en varios matices. Uno es su preparación y sus atestados para asumir el puesto para el que ha sido designado. Ese es uno de los temas. Otro de los temas es su posición sobre la OCDE y finalmente otro de los temas es lo que le achacan en materia política. Entonces, vamos a tocar los tres, pero déjeme arrancar por el inicio. ¿Tiene Otón Solís los atestados para ser representante de Costa Rica ante la OCDE? ¿Cómo toma usted esta designación del Consejo de Gobierno, don Otón? Bueno, con una enorme responsabilidad, un enorme privilegio. Representar a Costa Rica es siempre un privilegio. Lo he estado haciendo en el PESIA y en otros cargos en el pasado. Creo que tengo los atestados. He estudiado como economista el tema de la OSD. Cualquier economista que esté interesado en los temas del desarrollo conoce la OSD, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Estudié los documentos en detalle cuando se fueron produciendo por parte de los 22 comités. Y mi formación académica en el campo en que estoy, en la economía, y después mi trayectoria. Si usted lee, don Randall, voy a leer yo. Si usted lee los objetivos de la OSD, en la página del Ministerio de Comercio Exterior dice: promueve un modelo de crecimiento económico que inclusivo, respetuoso con el ambiente y que busca un Estado más eficiente y transparente. Esas han sido mis obsesiones, o sea, la transparencia, la eficiencia del Estado, el tema del ambiente, el tema de la inclusividad, y sigue. Y es por esto que la labor que realiza esta organización complementa de manera positiva todos los esfuerzos para luchar contra la corrupción y la desigualdad, y para tener un modelo de desarrollo que beneficie a todos los ciudadanos. La misma OSD dice: nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de todas las personas. Y yo me siento muy cómodo con una organización de ese tipo, así que creo que estoy capacitado también, si se quiere, conceptualmente, para sentirme muy cómodo en la organización. Y bueno, yo he escuchado cuestionamientos a mi formación. Yo estuve en la Universidad de Manchester, saqué 2 títulos en la Universidad de Manchester, di clases en la Universidad de Manchester, en la Universidad de Reading, di clases en 3 universidades norteamericanas, no muy atrás en el tiempo. He dado clases aquí en la Universidad para la Paz, en la UCR, en la Universidad Nacional. He escrito artículos académicos y bueno, igual que en el BESI, en que estudio todos los documentos en detalle, aquí los estudiaré. Y por supuesto que, como en todo proceso, el secreto del éxito es sentir un ansias por el aprendizaje. Y tengo ansias del aprendizaje, porque para ver la operatividad, ver cómo van saliendo los documentos. Yo he estado en la OSD en París, fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo a participar en un seminario sobre ética. Ahí no solo participé en las reuniones del seminario, sino que estuve en reuniones con gente que tenía que ver con la incorporación de Costa Rica. Podemos hablar si hay interés. Y entonces yo creo que sí, que me siento... Y bueno, este trabajo requiere la confianza del presidente para que la OSD sienta que están hablando con el gobierno de Costa Rica. Y creo contar con la confianza de don Carlos, y eso es un atributo también importante. Don Otón, permítame pasar al segundo matiz, porque aquí Danilo en Facebook dice: es que usted nunca quiso que Costa Rica entrara a la OCDE, y yo tengo que reconocer, porque la prensa y el periodismo se basa en hechos y en verdades, que yo no he encontrado una sola manifestación de don Otón de que no quería que Costa Rica fuera parte de la OCDE. Sí he encontrado críticas a 2 puntos fundamentales, uno de forma y uno de fondo, pero yo no logro determinar de esas críticas, don Otón, que usted estuviera en contra de que Costa Rica fuera parte de la OCDE. Y esa es la crítica que incluso de manera oficial lanza la oposición
a través de una unidad sorpresiva en un comunicado de prensa conjunto, diciendo que es que cómo van a ponerlo a usted si usted nunca estuvo de acuerdo en que Costa Rica fuera parte de la OCDE, don Otón. Sí, lamento que quien nos escucha, de veras, no la critico a la persona que afirma eso, pero debería investigar. Pero la culpa es de un grupo de políticos que se unen y hacen una argumentación basada en la mentira. Todo el ataque se origina en un párrafo que dice: no podemos aceptar que se dé un nombramiento de un funcionario que nunca apoyó el ingreso de Costa Rica a la OECD y que además lideró los esfuerzos en oposición a varios proyectos de la agenda de incorporación. O sea, yo he apoyado el ingreso a la OECD desde que doña Laura Chinchilla lo anunció. La llamé, entré en contacto con ella y hice todos los esfuerzos cuando ella estaba en el gobierno para que se avanzara. Yo reitero lo que dije antes, yo conozco la OECD y esa agenda de transparencia, de sostenibilidad, de inclusividad, de anticorrupción, de que el Estado sea eficiente, de que los países se enteren de las mejores prácticas en todos estos temas en otros países miembros y las traten de incorporar en su país, han sido mis obsesiones. A veces dicen: ¿cuál es la ideología de Otón? Esa es mi ideología, la eficiencia del Estado. ¿Por qué? Porque creo que el cuello de botella del desarrollo nacional es la gestión del sector público. Y bueno, hay que mejorar. Entonces, con esa mentira, y que lideré los esfuerzos en oposición a varios proyectos, ¿cuál liderazgo? Si yo he estado en el BESIA de diputado, fui vehemente con 2 puntos, porque sí me estudié los documentos, que es una ventaja con el trabajo que estoy por asumir, porque yo fui siguiendo los documentos con mi obsesión por leer y estudiar y ver las cosas. Me fui leyendo todos esos documentos y encontré 2 cosas que no me gustaron. Pero por 2 cosas usted no destruye como 300 y resta el resto que son muy positivas. Además del prestigio al país de estar en ese foro. Fueron 2 cosas y las objeté y hubiese querido que no quedaran ahí, pero digamos, entonces, una persona que tiene una novia y un día comenta: no me gusta, los tacones son muy altos. Y si un día le propone matrimonio, ya se contradijo, ya no puede. ¿No será que el resto de la mujer es perfecta y él considera que ese pequeño defecto es marginal? O sea, esos diputados que están ahí nunca hicieron observaciones a la Asamblea Legislativa, críticas, a algún punto. Y ya por eso no tienen derecho a venir a ser parte de la Asamblea Legislativa. No, por el contrario. Si hicieron críticas fue que habían estudiado el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y les da cierto espacio, cierta ventaja para estar ahí. Entonces yo lamento que todo esto se funde en una mentira. No me sorprende, pero está basado en mentiras. Todavía no han producido la cita o la gestión mía o la conversación, ni siquiera la gente del gobierno que podía estar en contra de mis posiciones ha podido decir: no, mire, es que aquí vino don Otón a presionar para que no entráramos a la OECD, ni de este gobierno, ni del anterior, nadie, porque yo creo en esta organización y en general lo que más me afana es que pasamos de salir bien en las estadísticas porque nos comparamos con países que están en una situación complicada, para no decirlo de otra manera, a tener que comparar estadísticas en todos los campos con los países que queremos imitar, países cuyos logros queremos llegar a que sean parte de Costa Rica. Y ahí sí hay desafíos interesantes. Y yo francamente creo que puedo contribuir a que Costa Rica se beneficie y que Costa Rica beneficie a la organización y poner en práctica mi vocación de estudio, mi vocación de trabajo duro, mi vocación ética al servicio de una buena representación y de, bueno, aportar y agregar valor a la organización. Voy con toda la confianza de que represento un país que merece posicionarse, ser asertivo y poner sus granos de arena en que estos organismos mejoren, pero muy también dispuesto a escuchar y a absorber y captar y fagocitar todo lo que pueda para que ayudar a Costa Rica. Don Otón, déjeme ir al tercer punto, porque yo esta mañana decía en el noticiero que yo no había encontrado ninguna posición suya en contra de la participación de Costa Rica, cosa que usted me confirma, que no la hizo. Y yo dije que nos basábamos en hechos. Y cuando leí el comunicado de prensa de la oposición, y ellos dicen que es por eso, realmente, y lo voy a decir muy a lo tico, yo no me trago ese cuento.
Yo creo que la oposición va por otra cosa, que también es un hecho, don Otón, y ahí se lo quiero plantear de frente. Y es que el Otón Solís, crítico, vehemente, la piedra en el zapato en un montón de cosas, don Otón, pareciera haber bajado el volumen en esta administración. Y se lo digo de frente, don Otón, pareciera que ese Otón crítico y fuerte era desde antes del 8 de mayo de 2018 y que ha desaparecido. Y creo que más bien por ahí va el reproche, que también yo le llamo a la oposición a ser más sincera. El reproche debe ser, bueno, Otón, usted nos criticó a todos y ahora no critica nada. Creo que por ahí va la cosa y no creo que sea necesariamente porque usted estuvo en contra o a favor de la OCDE. Bueno, pero qué terrible, ¿verdad, don Randall y distinguida audiencia? Qué terrible que usted escriba una mentira, si es que, y no solo la mentira del fondo, sino que esa no es la razón verdadera. Dos mentiras hay ahí. La mentira que está en el texto y la mentira de que esa es la razón verdadera. Qué ética, don Randall. Qué terrible si es así. Yo prefiero pensar que no es así, que algún asesor redactó esto y confunden las cosas y enredó a la oposición entera con la diferencia de don José María Villalta para firmar esa nota, digamos. Yo no sé si reunieron a todos los diputados de las fracciones, pero si aquí hay dos mentiras, la que está escrita ahí y la otra mentira, que esa no es la verdadera razón, qué vergüenza, qué vergüenza. Es decir, con más ánimo sigo adelante y francamente espero que no sea así, don Randall. Pero yo creo que usted sí sabe, porque usted dijo, espero que no sea así. Yo creo que usted sabe que es así, don Otón. Y quisiera una reflexión suya sobre el fondo. Voy a ir al tema suyo. Sobre esa desaparición del Otón Solís crítico hacia el gobierno. Voy a referirme a lo que usted dice, porque si yo digo que los diputados están con esa tesitura, ya salen a decir que yo soy sabio, que como si ellos no han dicho eso, yo lo digo. Entonces, don Randall, aquí ya es un diálogo no con estos diputados que mintieron, sino con usted. Sí, señor. Vea, don Randall, cuando fui diputado, el partido de gobierno era el PAC. Y fui crítico de todo lo que fui crítico. Voté montones de cosas a favor y aplaudí lo que era bueno, incluyendo proceso OCDE. Y cumplí mi función, aunque Luis Guillermo me puso a mí en primer lugar en la papeleta de San José. En lugar de decir gracias, silenciándome, porque era el partido al que había pertenecido, actué con claridad y contundencia. Yo, por cierto, en ese momento dije, cuando ganamos las elecciones, cuando el PAC ganó las elecciones, dije, esto significa que Costa Rica nos creyó que aquí iba a ser un cambio. Ahora se acabó la crítica a otros partidos. Y lo que hay que hacer aquí ahora es asegurarnos que cumplimos. Y don Randall, con una crítica a un diputado cristiano ahí en la Asamblea Legislativa, la esposa, qué sé yo nunca critiqué a la oposición ni a Liberación ni a la Unidad por nada, porque se había acabado esa historia, ya el país nos había creído que había que hacer un cambio. En este gobierno estoy en un organismo que prohíbe totalmente la beligerancia política. Si yo intervengo a favor o en contra de un partido de oposición al gobierno, estoy claramente violando ese principio. Sí le debo decir, don Randall, que yo me siento muy confortable con lo que ha hecho el presidente Alvarado en todos los campos. Y estoy aquí violando la cosa, pero es para tratar de decirle a usted que quizás si no hubiese estado en este cargo, no sé cuáles hubiesen sido las críticas. Un gobierno que por primera vez asume la responsabilidad y el liderazgo de arreglar el problema de gobernanza, nombrando gente en el gobierno de otros partidos políticos, que fue la magia, fue lo que hizo que avanzara la Asamblea Legislativa, porque los diputados de oposición, cuando recibían un proyecto de ley, no era de don Carlos Alvarado, era de un equipo que lideraba, en que había gente que eran íntimos políticamente de ellos en la oposición. Esa fue magia política y eso le dio viabilidad a esa Asamblea Legislativa. Dificultó la oposición por la oposición. Enfrentar el tema del gasto público, que nadie se había atrevido a enfrentarlo porque lamentablemente hay mala información
entre los trabajadores del sector público, entre algunos de ellos, pero había que detener la hemorragia que eso ha venido significando, porque en 1900, como en el 2009, el costo de la planilla del Estado pasó como de 12% del PIB a 17% del PIB, y eso es muy difícil bajarlo. Aquí se le pega un frenazo. O sea, el país hoy tiene el visto bueno del Fondo Verde del Clima. Hace unos días aprobó para Costa Rica 250 millones de dólares casi regalados, porque creen en la propuesta, en la seriedad de la propuesta ambiental de este gobierno. El Fondo Monetario dice que vamos bien y aprueba y compromete su vocería a favor del manejo macro de Costa Rica. La OECD dice, vengan para adentro, ustedes han hecho las cosas bien, creo en ustedes. Por supuesto, haya habido un trabajo también legislativo, don Randall, pero digamos, el liderazgo que ha tenido que asumir el gobierno ha sido grande. Entonces yo creo que se ha robado el primer presidente de la República que renuncia a la pensión. Son como 2.000 millones de colones lo que está renunciando. Anda con un vehículo humilde, se redujo su salario apenas entró, me pidió a mí que devolviera parte de mi salario, porque nunca han hecho aquí directores de 60 años al Estado, porque el salario es muy alto en el BESI. ¿Qué es lo que ha hecho la UPAD? ¿Qué es lo de la UPAD? ¿Qué se robó don Carlos con lo de la UPAD? Entonces le ha dado coherencia, camino, ruta. Esta ley de empleo público es un gran paso. Ahí hay políticos de oposición, por supuesto. Pero me parece que, ¿cuáles serían las críticas? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El tema de la UPAD, se ha dicho unas cosas, pero aquí se sabe que don Carlos utilizó las herramientas para privadamente, clandestinamente espiar si don Randall Rivera le daba vuelta a la esposa y chantajearlo de esa manera. Se sabe si a un empresario que lo criticaba le hizo algún espionaje a eso. No, él tenía una intención. Tal vez hay un artículo 7 equivocado, pero no se ha demostrado nada y se afirma que es para espiar y que es espiado a Costa Rica, pero digan a quién espió. Entonces, yo creo que si hubiese tenido la posibilidad, y hoy lo hago con alguna tranquilidad, porque estoy de salida en el BESI, pero digamos, yo creo que ha sido un gobierno impopular porque todos los temas, todavía se viene la pandemia y la gente no, ha sido difícil transmitir. O sea, la pandemia es enfrentarse a dos incertidumbres. Es cuando la gente decía, pero ya, abre la economía. ¿Cuándo es que abren? ¿Cuándo ya? Dos incertidumbres. El bichito ese, ni los científicos han dicho cómo se comporta. Ha habido de todo, que la mascarilla, que no, que 1,5 metros, que 2 metros, que la vacuna sí, que después de 21 días, que es decir, que si se la pone tiene defensas, que no tiene defensas. Sí, la ciencia aquí ha aprendido a cómo camina, y al no saber cómo se comporta el bicho, entonces es muy difícil predecir y diseñar mapas. Pero la otra incertidumbre es el ser humano. El gobierno dice medidas, pero la gente no hay garantía de que las cumpla. Entonces, dos incertidumbres, el ser humano y el coronavirus. Y bueno, de ahí con una receta para combatir el coronavirus, que significa una situación económica complicada, porque el distanciamiento afecta las actividades de consumo y las de producción. Y ahí entonces se generan empleos, riqueza, impuestos. Entonces, digamos, mucha de esa crítica, pero bueno, el gobierno ha afrontado el tema y yo no veo cuál sería, si yo estuviese de diputado, cuál sería la guerra. Y entonces, por eso, don Randall, es decir, pero tengo prohibición, yo he tenido prohibición desde que entré al BESIA. Es absolutamente prohibido, está en el convenio constitutivo. Pueden preguntar ustedes al BESIA, si la beligerancia política se me permite. Don Otón, otro tema que quería preguntarle y que es más o menos del ámbito personal, porque incluye fondos públicos, es el tema de su ingreso, porque hay yo creo que yo se lo había preguntado hace un par de años, cuando asumió en el BESI, ¿verdad? Porque dicen, es que don Otón tiene el salario más alto del gobierno como representante del BESI. Hace un ratito usted me dijo que don Carlos le pidió devolver una parte de su ingreso. Y hay otra gente que nos escribió diciendo, pero ¿qué le pasa a don Otón? Va a renunciar, va a irse a un puesto en el que le pagan la mitad de lo que gana en el BESI. ¿Podría aclararme ese panorama, don Otón? Otra vez, todo eso es confidencial y no quiero yo violentar las normas de la institución a que le he sido leal.
pero renunció ayer. No. Yo soy empleado del BESI hasta el 18, domingo 18. Bueno, el 18 le puedo preguntar. Pero bueno, fíjese usted que hay normas de confidencia por 8 años sucesivos. Pero no, la pregunta se puede contestar de la siguiente manera. En primer lugar, digamos, cuando yo le conté al presidente la cosa, hablamos de qué hacer y optamos por la ruta que escogimos. Primer presidente y primer director del BESI en 60 años de BESI y toneladas de directores que sí hace eso. Pero no solo eso, don Randall. Dimos una lucha. Los gobernadores que tuvo el BESI, doña Rocío y doña Pilar, y este servidor a muerte para eliminar ese salario y transparentarlo y hacer otro montón de cosas. No se tuvo éxito. Pero el presidente escribió cartas a los otros presidentes, hizo llamadas sobre ese tema. Igual que doña Pilar, como gobernadora, y doña Rocío planteó el tema en una reunión, una asamblea de gobernadores. Y yo desde a la 5ª semana de estar en el BESI hice la primera carta hablando de la necesidad de que revisáramos eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué paso yo a ganar menos? ¿Por qué, don Randall, a lo largo de mi vida no ha habido un solo cargo público en que no devuelva parte de la plata? ¿Por qué será eso? ¿Será que de veras existimos personas que tenemos vocación de servicio público y el honor de estar en estos cargos nos hace fascinarnos? Digamos, yo considero un honor ir a Francia a representar a Costa Rica, a ser la voz de mi país, a ser la voz del gobierno de una nación democrática prestigiosa. ¿Cuánto vale eso? ¿Se puede eso comprar con plata? Yo sé que hay gente que solo por la plata seguía, que caen en temas de abusos y corruptelas. Pero yo desde no cobrar la deuda política, desde todos los cargos viáticos que me pagaron y después me invitaba a un ministro a almorzar allá en otro país, venía y devolvía el viático cuando era ministro. De diputado, los 48 meses que fui diputado ahora la última vez, devolví parte de la plata, don Randall. Una cosita que me parece un abuso que hay ahí. No para hacer bullas, yo lo cuento ahora porque tanto ataque. Y además sé que se ofenden más porque los que están escuchando dicen, qué vergüenza, yo no hago eso. Entonces, ¿por qué será que yo he tenido esa actitud ante el dinero? ¿Será que tengo una vocación de servicio innata y que a mí el honor de estar en el BESI, sentado a la par de 14 países, un staff de altísima calidad que tiene el BESI, de economistas, analistas financieros, es un gran privilegio? Y yo hablar y votar en nombre de Costa Rica y argumentar y saber que tengo, que el presidente, tengo la confianza del presidente que fue electo para dirigir un país de 5,5 millones de habitantes. Yo eso lo considero, don Randall, si yo subiera a la Virgen de los Ángeles de rodillas sería una de las razones para hacerlo. La suerte de hacer eso. Entonces la plata se olvida. Yo cuando les decía a los diputados, lo he hecho por escrito, todo esto lo tengo escrito. Cuando por un viaje se matan, cuando por usar un carro de la asamblea, cuando por ir a una soda, ¿sí? Se perdió el honor de ser diputado. Solo el hecho de que usted es uno de 57 costarricenses que por medio de su voto impone al resto de los costarricenses normas y decisiones. O sea, ser diputado es un privilegio gigantesco. Y entonces, a mí todo eso es lo que he valorado en la vida y trato de cumplir. Trabajar muy duro, estudiar muy duro, meterme en detalle a los temas y hacer una práctica de vida que me permita a mí tratar de corregir problemas. Y entonces no es el dinero. O sea, aquí voy a tener yo que alquilar un apartamento, no sé qué, en una ciudad muy cara, voy a tener que manejar 2 casas, porque ahí esta casa no, aquí queda parte de la familia. Todo tan caro, pero francamente, ojalá salga tablas. Mucho embajador dice que esos salarios no alcanzan por lo caro de esas ciudades, pero yo estoy pensando en el honor y en el privilegio, en el entusiasmo mío por lo que he sabido de la OSD a lo largo de mi vida como economista y después ya en la vida pública. Y entonces me siento como muy tranquilo y feliz de ir ahí. Don Otón, otro tema que ha salido mucho en las últimas horas, no de parte de políticos, sino de la opinión pública, es la condena por estafa del PAC. Yo le soy sincero, yo creo que esas palabras que usted pronunció en un momento cuando dijo que si se comprobaba que habían estafado el país, el PAC debería desaparecer, don Otón, creo que lo perseguirán el resto de la vida. Pero además, la condena y la manera, que eso no depende de usted, en que el partido ha manejado el tema de la estafa, en algún instante intentando pagarlo con deuda pública, después luchando para disminuir,
el hecho de que llegue a estas elecciones sin haber pagado esa condena, don Otón, digo, se le pega a usted y se le pega a los precandidatos del PAC, pero como estamos hablando con usted, se le pega a usted directamente, don Otón. No, porque, no se me pega, don Randall, no se claro, me pega. Todo el mundo aquí está diciendo estafador, PAC, cerebro. Por eso. Entonces que me lleven a los tribunales, la estafa es un delito. ¿Sí? Llévenme a los tribunales, los desafío a que me lleven a los tribunales. Yo he renunciado a cualquier prescripción ahí en los tribunales, para que sepan, en la fiscalía. No, don Randall, me enfrenté ferozmente al mecanismo que permitió la estafa, que fue el rompimiento del límite máximo al cobro de la deuda política. Me enfrenté ferozmente, porque yo siempre creí que eran las ideas, este tipo de programas y cosas lo que hace votos. Y durante mis campañas, las que controlé, se actuó de esa manera. Pero bueno, o sea, lo que yo dije, si los tribunales hubiesen dicho, mire, esto fue una confabulación, esto fueron decisiones del directorio político o de la Asamblea Nacional, las decisiones de armar la estafa, a eso me refería yo. Pero una persona no es un partido. Hay una persona condenada por estafa. Bueno, porque era imposible, don Otón, entiendo eso, pero era imposible condenar al partido. Bueno, pero los tribunales hubiesen descubierto, con toda la investigación de 4 años, la Fiscalía y los tribunales, evidencia de que esto fue una cosita planeada por un grupo. Y los tribunales dicen exactamente lo contrario, identifican exactamente quién armó esto. Y entonces, o sea, si yo hubiese visto que eso fue una cosa armada por el partido, por la Asamblea Nacional, no, votaron inocentemente el rompimiento del límite de la deuda que permitió la estafa y a lo cual me opuse vehementemente en cuanto foro había. Entonces, no, el partido no armó esto. Y vea, don Randall, si un conductor de carros de Radio Monumental va en su carro con que dice Radio Monumental y choca y mata a alguien, usted sabe cómo es el derecho en Costa Rica. A ese chofer lo condenan, pero a Radio Monumental le ponen una multa por dos latinazos de los abogados, por fallar en eligiendo, fallar en nombrar y en vigilando, por no vigilar. Eso es una multa, no es que Radio Monumental es asesina y borracha. Es una condena civil, don Otón. Es una condena por fallar porque el Estado dice, al PAC lo condenamos porque no nombró bien a ciertas personas y no cuidó bien. Pero no es que identificaron que esta era una confabulación de las bases del partido o de la Asamblea General o del directorio del partido. Claro, pero está bien. Le explico, le entiendo el tecnicismo, pero no sé si me explico cuando le digo que esas palabras lo perseguirán, don Otón. Bueno, pero no quiere decir que sean verdades. Aquí están diciendo que me opuse a la OSD. Mucha mentira en la política. Está bien, pero usted... La estafa es un delito. Vayan a los tribunales y me acusan. Yo renuncié a la prescripción hace como 9 meses para dejar esa majadería. Vayan, aquí los invito. Acúsenme, lleven las pruebas de que Otón Solís, no solo en ese tema, desde que entré a la función pública me he robado un lapicero. Yo soy tan extremista, don Randall, que devuelvo los lapiceros si están a la mitad que me daban cuando era funcionario. Es decir, pero es feo hablar de eso porque ser decente es una obligación. Ser decente en la vida no amerita aplauso. Es como que un jugador de fútbol se presente a jugar con el mejor equipo, el Pérez Celedón, y su carta de presentación sea que tiene muy buena condición física. Eso es una obligación. Los méritos comienzan de ahí para allá. O sea, pero entonces es muy feo hablar de eso. Pero yo he sido lo que llaman realmente radical. Mi comportamiento en el BESI, don Randall. Hoy unos funcionarios que llamé para despedirme me dijeron, don Otón, aquí sabemos todo. Me llenó de orgullo. Tuve una reunión con los funcionarios del BESI en Honduras y me dijeron, yo no sabía que se sabía, porque el BESI entre el directorio y el resto no hay mucha comunicación. Pero se han enterado de yo devolviendo viáticos, del hotel en que me llevaban en el BESI, el primer viaje, a partir de ahí fui a un hotel que le ahorraba $90 por día al BESI. Bueno, supongo que usted no es muy popular en el BESI, particularmente con sus colegas. Supongo que usted no es muy popular en el BESI. Eso es lo que pasa, don Randall, porque uno podría pasar por la vida fácil. Y eso, yo sé que hay animosidades contra mí, porque mucha gente cuando yo hablo así se da por aludida. Aquí todos los directores anteriores del BESI, todos, están dándose por aludidos. Carajo, yo sí acepté el hotel de lujo. Yo nunca devolví viáticos. Yo nunca le di parte de mi salario a Costa Rica. Entonces, esa persona, en lugar de reconocer, se enoja conmigo.
hay gente, yo comento con mi esposa, esa persona me odia. Nunca he dicho nada yo de ella, pero se da por aludido por mis comportamientos. Desde que hice cosas diferentes en materia de partidas específicas, la primera diputación, hay personas que yo nunca atacaba, pero que son maestros de la partida específica y del clientelismo, y se sienten aludidos por mis posiciones. Incomoda una posición con la mía, incomoda, y claro que colegas directores en el BESI, ¿para qué cuento? Pero terrible. Don Otón, dos preguntas para finalizar. Una es con lo que le estaba hablando, porque claramente usted me explica el tecnicismo de la condena solidaria de las personas jurídicas, digamos, que eran patronos o superiores de las personas condenadas penalmente. Pero digamos, usted entiende que la gente, la percepción de la gente es que usted fue, y aquí puede aclararme por favor, que usted fue más liviano, más laxo en las críticas al partido después de la condena por su falta de vigilancia y su falta de cuidado y de nombramiento, que lo ha sido en la vida con otras fuerzas políticas que hacen o que han hecho lo mismo, ¿no? Don Randall, busque medios de información para que vea lo que dije sobre el rompimiento del límite de la deuda política. No, yo sé, que era una traición haber predicado eso y después hacerlo, pero bueno, las organizaciones son las democracias y hay gente que opina diferente, y entonces mientras usted crea que con sus errores es mejor que otras organizaciones, usted sigue ahí, porque al final de cuentas tenemos que escoger. Pero yo tuve que renunciar a la comisión política porque era botón detrás del mecate, usted debe recordar eso. Digamos, tal vez era lo correcto, porque me hice a un lado y llegamos a la presidencia de la República, pero yo tuve que salir porque en el directorio era un ataque permanente a este servidor, y en la asamblea había gente que no me daba la mano y tomaban decisiones al revés de lo que yo había predicado. En algunos campos, en otros se mantuvo las cosas muy lindas y se hicieron las cosas muy bien, pero yo fui diputado, don Randall. ¿Podría usted decir que disimulé algo? Porque el ataque es contrario, que yo fui un anti-Luis Guillermista. Él mismo dice que yo tengo un resentimiento con él. Y no, empecé perfecto, lo defendí, breteé duro en su campaña, a pesar de que pues, querían que estuviese a un lado ahí, pero yo allá metido en los rincones de este país, previo a las elecciones, porque no querían que me viera, pero yo sí cumplí con mi deber y asumí la diputación defendiendo todo. Pero cuando empieza la cosa fiscal, ya yo presidí la Comisión de Hacendarios, y yo he sido muy riguroso en materia fiscal. Por cierto, en la OECD me voy a sentir muy confortable porque la OECD es rigurosa en materia fiscal, en materia de transparencia, etc. Y de ahí, cuando vi cosas que iban mal, y voté muchas a favor, pero otras no, otras argumenté y peleé en cartas, ahí la batería de cartas, y públicamente también. O sea, no, ¿qué disimulé yo? No disimulé nada. Y el partido yo no he estado, no he sido parte de la estructura. Admiro a la gente que bretea con esa deuda terrible por culpa no de una estructura partidaria y una cultura partidaria, sino de personas que cometieron serios errores y que fueron condenados. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que entender. Ahora, pues tengo un impedimento, pero reitero, si no lo tuviera, habría que rebuscar a ver dónde le entra uno a un ataque a este gobierno. Don Otón, finalmente, ¿vale la pena asumir así? Y digo asumir así porque el anuncio de su cargo le ha generado polémica a usted, supongo que desgaste también, polémica al gobierno, la oposición unida por primera vez en no sé cuántos años. ¿Vale la pena? O es mejor decir, no, yo no quiero generarle ruido a este gobierno, dejémoslo así. Ahora se cortó un toquecito y creo que ahora sí, don Otón. Adelante. Sí, señor, yo lo escucho. Cuando el ataque, este ataque fue de una partecita de la sociedad costarricense, porque los mensajes y correos de felicitación y apoyo son infinitos. Pero cuando un ataque... Don Otón, deme un segundo, son las 12:14. Deme un segundo porque no lo estamos escuchando bien y no quería perderme la respuesta. Voy a dar 10 segundos. Febe,
nada más apóyeme en algo. A mí me oye de corrido. A usted sí, don Otón, ahora lo escucho bien. Lo estamos Bueno, llamando. Ahora sí lo escuchamos. Igual lo íbamos a llamar a cabina, pero ya lo escuchamos bien, los escuchamos bien ambos. Perfecto. No, Okay, don Otón. Contesto. Cuando el ataque furibundo de una clasecita pequeña de gente, un grupo pequeño de gente, porque contrario a eso, don Randall, los correos de felicitación, los mensajes, son enormes, de gente muy seria de este país, empresarios muy serios, trabajadores muy serios, intelectuales muy serios. Pero cuando el ataque de los que me están atacando se basa en una mentira, cuando yo puedo decirles mentirosos por su medio, yo me siento orgulloso, porque no encuentran argumentos de verdad. No pueden, la verdad no les sirve para atacarme. Tuvieron que inventar una mentira para atacarme. Imagínense cómo me siento yo de alegre, triste por la calidad de cierta gente, la calidad ética de cierta gente, pero orgulloso de que con tanta trayectoria, tanto he ostentado poder. He sido ministro, he sido diputado 2 veces, he sido director del BESIE, etcétera, y que con tanto cargo público, de tanta responsabilidad, con tanta oportunidad para hacer fechorías, y que no pueden sacar una, don Randall, sino que tengan que inventar una mentira. Dígame cómo cree que me siento yo. Yo creo que me siento feliz. Ahora, sí hay otras razones, o sea, de resentimientos, yo no sé, pero cuando tienen que mentir para decir algo, ¿por qué no sacaron alguna verdad sobre mí? Si debo tener errores, claro que los tengo, pero no de los que ellos tratan de insinuar. Esos que dicen estafador, acúsenme, la estafa es un delito, que me eché y yo lo a bolsa. No sean cobardes, no digan eso en redes sociales, vayan y me acusan. Eso es un delito. Ser estafador es un delito de los más serios. Y yo creo que los estafadores deben morir en la cárcel. Entonces vayan, yo renuncié a la prescripción hace ya que 10 meses, cuando vi lo que se venía en la Asamblea Legislativa, esa fiesta que armaron para atacarme a mí nada más. Entonces yo estoy orgulloso de mí ante este pueblo que ha creído en mí, la parte del pueblo que ha creído en mí, de que se den cuenta que para atacarme tienen que escribir una mentira. Es una mentira, aquí está la mentira. El documento es cortito, pero hay un párrafo que es una mentira, tiene 2 mentiras. Entonces, no, me siento feliz, don Randall, y orgulloso de lo que voy a hacer, y sé que una vez más voy a agregar valor en términos de transparencia, de ética y de aportar al país, y espero en Dios que represente bien al gobierno y que materialice la confianza del presidente de la República. Don Otón, le agradezco mucho que nos haya atendido. Yo quería contarle a la audiencia que yo llevaba días de intentar hablar con don Otón. Le pregunté por mensaje específicamente si iba a renunciar al BESIE. Teníamos la información de que iba para la OCDE. Esta mañana don Otón me llamó para disculparse por no haberme contestado, explicando que si me hubiera contestado hubiera tenido que contestarme una parte porque no podía hablar del acuerdo, que no estaba en firme en el Consejo de Gobierno.